Amamos, la paz del Señor gobierne en tu corazón y el mío. Damos gracias al Señor por la bendición de poder estar en esos medios digitales y poder compartir la bendita palabra del Señor, la cual trae ánimo a nuestras vidas, la cual nos instruye por el camino en que debemos andar y la cual nos permite sobremanera conocer el carácter santo de Dios. La Biblia tiene muchas utilidades, podemos verlo también dentro de la misma palabra en 2 Timoteo 3:16 al 17. Y lo más importante es que la palabra nos sirve y tiene como fin el ser equipados, el estar completos, el madurar, el crecer en el Señor. Y hemos visto a lo largo de unos buenos meses atrás varios pecados con los cuales podemos estar luchando como hijos de Dios. Hemos visto el orgullo, hemos visto la envidia, la ira y estamos con el tema de la gula. Estos pecados tienen muchas cosas en común y es que nos pueden distraer, nos pueden desviar de nuestro caminar con el Señor y llevar a tomar muy malas decisiones. Nos pueden frenar en nuestro crecimiento espiritual y por eso se llaman las distracciones fatales. Distracciones fatales. Ustedes pueden ver todos los videos que hemos hecho a lo largo de este buen tiempo. Y vamos a continuar con el tema de la gula. La gula tiene una definición por aquí. No se hace tanto pensar en que yo soy muy gordo, entonces soy un glotón. No, la Biblia habla mucho de la glotonería, pero debemos entender que es cuando nosotros comemos o bebemos en exceso y es ese enfoque en complacer nuestros sentidos, cuando le damos el enfoque a nuestra carne en complacerla y olvidamos la autodisciplina, el dominio propio, y pues obviamente también nos quita nuestro enfoque en Dios. Entonces todo esto viene cuando nosotros caemos en este pecado de la gula. Bueno, vamos a orar y que el Señor nos continúe guiando en su palabra. Padre bueno, eres a ti a quien acudimos, Señor, en este día. Primeramente pidiendo de ti la guía y la dirección en ese tiempito de meditación en tu palabra, que tú seas instruyéndonos, guiándonos y mostrándonos el camino también, que podamos crecer en conocerte y como iglesia podamos caminar de tu mano, Dios. A ti damos la gloria, a ti damos las gracias y oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios creó al hombre, al ser humano, con papilas gustativas, como ya lo he mencionado en algunos videos atrás, con más de 5.000, 6.000 papilas gustativas, y pues realmente esto es para nuestro disfrute. Nosotros disfrutamos de un buen plato de comida, y en sí no está mal el comer y el beber y el disfrutar de estas cosas, porque todo lo creó Dios para también nuestro beneficio. Pero podemos enfocarnos en obtener ese placer, enfocarnos en obtener esa satisfacción, dejando a un lado que nuestra satisfacción es en Dios. Dejamos y nos podemos desviar del camino de buscar la plenitud, la satisfacción que debe estar en Dios y no en otras cosas. Cuando empezamos a enfocarnos en nuestra carne, podemos tomar malas decisiones. Podemos tener una distracción fatal y perder nuestra comunión con el Señor. Entonces vamos a ver un ejemplo muy negativo. La Biblia dice que todas las cosas que fueron escritas antes, hablando del Antiguo Testamento, dice que fueron escritas para nuestro ejemplo. Y hay ejemplos a seguir, como también hay ejemplos a no seguir. Y vamos a ver un caso muy particular que es el de los hijos de Elí. Elí es sacerdote del pueblo de Israel. Vamos a ver, esto está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, váyanme acompañando allá mientras voy dando el contexto. Primer libro de Samuel, capítulo 2, y tenemos que Elí tiene varios hijos, y estos hijos pues estaban en una situación bien complicada. Eran sacerdotes, y como sacerdotes pues eran personas visibles, eran autoridad, eran personas que estaban encargadas de la administración de las cosas sagradas dentro del tabernáculo. Todavía no teníamos el templo, y el tabernáculo estaba ubicado en un sitio que se llama Silo. Entonces vamos a ver qué era lo que hacían estos jóvenes. Se escriben aquí como jóvenes, que eran los hijos de Elí, y posteriormente, de pronto más adelantico, estaremos viendo también el papel de Elí, que hizo con el pecado de sus hijos, pero eso será tema para otro video. Hoy vamos a enfocarnos en los hijos de Elí. Acompáñenme a leer el versículo 12. Vamos a ver una descripción de los hijos de Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice de la siguiente manera: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y realmente son adjetivos muy difíciles que a nadie le gustaría tenerlos. Una persona impía. En otras versiones, la palabra no es impío, sino la palabra es indignos, perversos. Y cuando tú miras la
definición de esta palabra dentro del hebreo habla de una persona totalmente malvada. Y esas son las cualidades con que comienza describiendo a los hijos de Eli. Y eran sacerdotes. Bueno, eso es lo que tenemos aquí en la palabra. Ahora, ¿qué hacían esos hombres? ¿Por qué eran considerados malvados? ¿Por qué eran considerados impíos, indignos, perversos? Miremos adelante, versículos 13 y 14. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en un perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. El tabernáculo estaba ubicado en este lugar, en Silo, y pues todos los israelitas iban a llevar sus ofrendas por el pecado, ofrendas de paz, diversas ofrendas. Y resulta y pasa que los sacerdotes, los levitas, pues tenían derecho a unas porciones. Pero esas porciones eran determinadas y dictaminadas por Dios. Voy a dejar en la descripción de este video un par de citas que nos hablan de cuáles eran esas porciones. Hablábamos de la espaldilla, el cuajar y a unas porciones que eran determinadas por Dios en Deuteronomio y en Levítico. Voy a dejarle la cita ahí para que ustedes lo puedan analizar. ¿Qué hacían? Dice aquí dos cosas que me llaman la atención. Dice que era costumbre, dice el versículo 3, era costumbre de los sacerdotes. Ojo, no era algo que Dios había mandado. Dios había mandado que cuando ya el animal y la carne estaba cocida, de ciertos sacrificios tomaban ciertas partes en específico para los levitas. No era para otras cosas, era para el consumo de los sacerdotes. Pero no había ninguna ley dada por Dios de que tenían la autorización los levitas de sacar carne cruda. La carne tenía que asarse dentro del altar del holocausto y ahí sí los levitas podían consumir solo esas partes que les estoy mencionando. Pero era una costumbre. Estos sacerdotes, estos hijos de Eli, volvieron un hábito el extraer carne cruda. Entonces, esto nos lleva a todo el pensamiento de lo que ellos verdaderamente estaban valorando. ¿Cuál era el enfoque de los hijos de Eli? Entonces, ellos no se estaban conformando con la porción dictaminada y dada por Dios, sino que querían más. Querían complacerse más y querían obtener más. Siendo ellos sacerdotes, pues conocían la ley, tenían que conocerla. Pero ¿qué pasaba cuando de pronto yo sabía que ellos no podían sacar carne del caldero? Y mira que mandaban era un criado. Cuando yo como israelita llevaba el sacrificio y yo sabía eso, pues yo tenía que decirle, no, eso no se puede hacer. Miremos el versículo 15. Versículos 15 y 16, perdón. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado al sacerdote y decía el que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Prestemos mucha atención. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Cuando había alguien, una israelita que conocía la ley de Dios, que sabía cuáles eran los derechos de los sacerdotes sobre la carne que Dios le había asignado, ¿y qué hacían estos hombres? Decía: tienes que dármela y no te la voy a aceptar, no te la voy a hacer cocinada, no te la voy a aceptar cocinada, sino dámela cruda y dámela ya. Y si no me la das, yo te obligo a dármela. Desestimaban, menospreciaban lo que cualquier otro israelita podía confrontarles con la palabra. Mira ya el pecado, cómo se va agrandando, cómo se va incrementando. Y ahora notemos cómo ve Dios toda esta situación. Cómo ve Dios toda esta situación de las ofrendas. Versículo 17 del mismo capítulo 2 del primer libro de Samuel. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. A los ojos de Dios, Dios no estaba ajeno a toda esta situación y dice: muy grande el pecado. ¿Por qué? Mire, vamos en la parte B del versículo 17, dice: porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Menospreciaban, no les daban ningún valor, las tenían en poco. Y cuando menosprecias algo que es de Dios, son ofrendas de Dios, pues estás menospreciando directamente a Dios. De manera que el pecado de esos jóvenes, de esos hijos de Eli, era grave delante del Señor, que estimaban de mayor valor
los sacerdotes, los hijos de Eli? ¿Qué estimaban de mayor valor? Estimaban el complacerse ellos mismos, sacando y extrayendo carne que no les correspondía, y daban mayor valor ¿a qué? A su carne, a su satisfacción. Menospreciaron la ofrenda de Dios, no le dieron ningún valor, la desecharon totalmente, la pisoteaban con sus acciones. ¿Qué dictaminó el comportamiento de estos varones? ¿Qué dictó el comportamiento de estos hijos de Eli? Y ahí me devuelvo un poquitico al versículo 12, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, la parte B, que no lo toqué cuando leímos este primer versículo. Dice que eran hombres impíos, malvados, perversos, pero la segunda parte del versículo 12 nos dice que no tenían conocimiento de Jehová, no conocían a Dios, no le temían. Eso es lo que dictaminó ese comportamiento. Cuando una persona conoce al Señor, conoce que Él es santo, conoce que las cosas que vienen de Él son santas, son sagradas, conoce que Dios es fiel en cumplir su palabra, conoce que Dios es bueno y que al darles esas porciones que les correspondían a ellos y atender a su voz, estaban actuando en fe, creyendo al Creador, al Dios Todopoderoso del universo. Pero los hijos de Eli, sino que estaban en una posición de autoridad, sino que eran líderes religiosos del pueblo, no conocían a Dios. Y nosotros podíamos pensar, muy qué chévere, mira esos sacerdotes de Eli, mira cómo están sirviendo al Señor, qué chévere. Pero realmente, adentro, en su interior, no había un conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es lo que nos lleva a nuestras acciones. Eso es lo más importante. Y la pregunta para ti es, bueno, ¿conoces a Dios? Si tu respuesta es afirmativa, has de saber cuál es su carácter, cómo es Él. Y eso va a dictaminar nuestro comportamiento. Porque si yo le conozco, lo voy a amar. Si yo sé quién es Dios, lo voy a amar. Y asimismo, como lo amo, también lo voy a obedecer, porque sé que Él es bueno, porque sé que Él quiere lo mejor para mí. El conocimiento de Dios es supremamente importante. Pero también el devocional pasado veíamos la vida de Esaú. Y la vida de Esaú y la vida de los hijos de Eli tienen algo en común. ¿Qué hicieron? Los dos menospreciaron las cosas que venían de Dios y le dieron mayor enfoque, mayor aprecio a sus deseos, a su carne. ¿Esaú qué hizo? Menospreció la primogenitura por un plato de comida, por un plato de lentejas que le dio su hermano. Y aquí tenemos a los hijos de Eli. Menospreciaron a Dios, menospreciaron sus ofrendas, menospreciaron los mandatos divinos. ¿Por qué? Por querer más carnecita. Por querer, yo quiero esta carne que es mucho mejor. Menospreciaron las porciones de Dios. ¿Cómo? Para que nosotros pensemos, ¿cómo el tener un enfoque en nuestras pasiones, en nuestra carne, nos puede frenar en nuestro crecimiento espiritual? Y si usted de pronto tiene alguna opinión, pues escríbala ahí en los comentarios. Los hijos de Eli, pues no conocían a Dios. Esaú menospreció a Dios, aun cuando su padre muy seguramente les había hablado acerca de Dios. ¿Qué decisiones que tomamos son guiadas por la voluntad de Dios? ¿O qué decisiones nosotros tomamos por nuestros deseos, por complacer nuestra carne, por complacer nuestras pasiones, por el exceso también en la comida? ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos su carácter? ¿Conocemos su carácter santo? ¿Sabemos y entendemos que estamos plenos y satisfechos en Él? Los hijos de Eli no se sentían satisfechos, tenían porciones que Dios les había asignado, pero ellos dijeron, no, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y comían y sacaban carne para sí, para engordarse, para tener excesos en la comida. Y realmente esto nos lleva a un menosprecio por la provisión de Dios y a tener excesos en nuestra vida. Y para que estemos meditando, ¿tengo algún exceso en mi vida? ¿Tengo algún exceso en la comida o en la bebida? ¿O tengo algún exceso en satisfacer mis propios deseos? Estamos en un mundo digital en que nos absorbe las redes sociales, el uso del celular, en que los estadistas dicen que vemos más de 200 veces nuestro celular al día y dedicamos tiempo ahí. Porque es que quiero desahogarme, quiero complacerme, quiero satisfacerme y estoy buscando mi satisfacción en otras cosas que no son Dios.
ahí es donde tengo un problema de corazón con la idolatría. La gula es un problema de corazón, el buscar en esos excesos la satisfacción que debería estar en Dios. Así que miramos otra vez lo que dice el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Cuando nosotros buscamos es nuestro placer y nuestra satisfacción en que nuestra carne esté plena y satisfecha, ahí tenemos un problema y es un pecado grande delante de Dios para que lo estemos pensando. Entonces, la pregunta final, ¿cómo evitamos la gula? ¿Cómo vencemos la gula? Básicamente, que lo que puede contrarrestarlo es el dominio propio. Y el dominio propio, como sabrán, es fruto del Espíritu Santo. Es algo que Dios forja, que Dios nos da a través de su Santo Espíritu para todos los que hemos creído en Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos a su Santo Espíritu morando en nosotros, Él va a producir un fruto de dominio propio. Entonces, no puedo vencer la gula sin la ayuda de Dios. Yo no puedo vencer mis excesos en la comida, en la bebida o en otras pasiones sin la ayuda divina. Que yo puedo ser muy fuerte, yo puedo tener ese control. No, debemos basar todo sobre lo que nos dice la palabra, sobre esa llenura de su Santo Espíritu, sobre ese fruto de su Santo Espíritu. No permitir que la carne, que nuestras pasiones sean los que dominen. Yo debo dominar mis pasiones, yo debo dominar mis deseos y decir no al pecado. Si estoy pleno y satisfecho, ya acabo de desayunar y yo digo, ay, no es que tengo ganas de comer algo, es que me pica. Mano, no se deje desenfrenar por sus deseos, por su cuerpo. Domínelo. Dios nos ha dado su Santo Espíritu para decir no, para que tú tomes el control, para que el Espíritu Santo sea quien controle nuestra vida a través de ese dominio propio. Nosotros trabajamos en equipo con Dios. No es algo que viene de nosotros, sino es algo que viene de su Santo Espíritu. Que el Señor nos siga ayudando y guiando y direccionando, que no podamos tener ese desenfreno total en nuestras pasiones y en nuestros deseos, sino que podamos tener y entender que nuestra mirada, nuestra satisfacción está plena en Dios. Padre, a ti damos la gloria por tus bondades, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, que nos ayuda a ese dominio propio que viene de ti, Señor. Es imposible hacerlo sin tu ayuda, es imposible frenar nuestros deseos, es imposible dominar nuestra carne sin tu ayuda, Señor. Ayúdanos como tus hijos a mostrar aún en esas pequeñas cosas como la comida y la bebida que nuestra satisfacción está plena en ti, Señor. Que con corazones agradecidos también tomemos tu provisión, que no menospreciemos lo que tú nos das y busquemos la satisfacción en la comida, en la bebida o en los excesos, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amados, hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les continúe bendiciendo. Leamos nuestra Biblia, mantengámonos en la palabra. No te quedes con este video. Ve a la Biblia, estúdiala por tu cuenta. El Señor te bendiga un montón. Chao, chao.